Buenas tardes con cada uno de ustedes. En principio, saludar al Instituto Latin Juris, un conjunto de una red que permite a muchas personas a nivel de Latinoamérica, grandes colegas y amigos al mismo tiempo, poder compartir ciertas experiencias a partir de temas muy relevantes sobre el control constitucional, el control de convencionalidad, tomando para esta ocasión precisamente los asuntos ocurridos en Venezuela. La oportunidad de intervenir en este momento se debe a algunas cuestiones técnicas, luego se retomará con el orden secuencial justamente las ponencias, pero para esta oportunidad, dada cuenta el uso de la transmisión y justamente para cumplir con el cronograma de ponencias, voy a permitirme tocar el tema que estaba predispuesto, el cual se titula Presupuestos de aplicación del margen de apreciación de los estados y su incidencia en la salvaguarda de las garantías constitucionales, reflexiones al statu quo venezolano. En principio, para poder abordar esta temática es preciso establecer dos cuestiones muy esenciales. Existe en Latinoamérica, evidentemente, dos sistemas de control constitucional. En el caso peruano, particularmente, tenemos un sistema concentrado y difuso al mismo tiempo. ¿Esto qué implica? Implica que tenemos dos formas o dos canales de pronunciamiento constitucional. Pero si ello es así, ¿en qué reposa justamente la estatización o el involucramiento o la identificación de los poderes constitucionales en estos órganos? Veamos lo siguiente. El control concentrado propiamente revierte justamente de la intención del sistema del common law para poder establecer a partir de la práctica jurisprudencial nuevos conceptos o nuevos valores estratégicos en los derechos fundamentales y su interpretación a nivel legislativo, es decir, infralegal. A ver, y en el caso del civil law lo que tenemos es el control difuso, un control de constitucionalidad que obedece justamente a partir de intervención judicial. Evidentemente, la coexistencia de estos dos modelos en un mismo sistema jurídico traería diferentes consecuencias. ¿Y cuáles entre esas consecuencias es la más relevante para el fin de la exposición del día de hoy? Pues para estos fines, la principal incidencia tiene que ver con la categorización o la desnaturalización o conceptualización de los derechos fundamentales como tal. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? En un punto de vista estrictamente jurisprudencial, pues entenderíamos que la construcción normativa, la construcción de los derechos fundamentales, devendría únicamente de una precisión jurisprudencial, la cual debiera ser vinculante de forma vertical y horizontal, según sea la intromisión que establezca el Tribunal Constitucional a partir del control concentrado. Pero si fuéramos o estableciéramos como un sistema de fuentes constitucionales, propiamente el civil law a partir del control difuso, pues esas deberían extraerse a partir de la interpretación de la norma legislativa. Esto evidentemente trae dos consecuencias. Una, que en la constitución política tengan que tener dos sistemas de reconocimiento de derechos fundamentales. Una, por prescripción, es decir, de forma expresa, y la segunda por ignominación, es decir, a partir del complemento de una cláusula abierta que puede estar en cualquier carta política, se va introduciendo los conceptos garantistas de un derecho fundamental no establecido previamente en la Constitución al momento de ser expedido. Ahora, esta cuestión de los derechos fundamentales, ¿qué importancia deviene en la gesta para el Estado venezolano? Veamos lo siguiente. El doctor Alan Brever Carías, que recientemente estuvo en el Estado peruano a partir de un congreso que se llevó a cabo en la Universidad San Ignacio de Loyola, comentaba una experiencia muy especial que no lo habíamos advertido hasta este momento, que era justamente la forma bajo la cual el Tribunal Constitucional, porque ahí tienen un Tribunal Constitucional, hace un cierto control justamente sobre las competencias de los órganos institucionales que conformaban justamente o salvaguardaban la separación de poderes. ¿Qué quiere decir esto? El Tribunal Constitucional, como órgano autónomo, y entiéndase en la teoría de Kelsen o en otras posiciones clásicas del derecho, tendría que tener la última palabra respecto al control de constitucionalidad y su garantía al momento de ejercerlo justamente dentro de un Estado. ¿Qué es lo que pasa? El Tribunal Constitucional se irroga competencias a partir sobre pretexto del control de constitucionalidad, es decir, revisa las aparentes actividades administrativas de ciertos órganos de poder
y al declarar su inconstitucionalidad en un tiempo récord, decía Alan Brewer, 3 días desde que conocía la demanda constitucional, declaraba que las mismas no adolecían del revestimiento constitucional, valga la redundancia, y redistribuía el ejercicio de los poderes. Es decir, si rogaba ciertas facultades y al mismo tiempo distribuía en el Poder Ejecutivo otras facultades. Es decir, el órgano garantista por excelencia que debiera ser el Tribunal Constitucional ejercía, sobre pretexto de legitimidad constitucional, una descomposición o una desnaturalización de la tesis de la separación de poderes. Evidentemente, en este punto, el cuestionamiento es el siguiente: si el máximo intérprete de la Constitución adolece justamente de una revisión propia de los contenidos constitucionales, ¿cómo es que se puede hallar una solvencia de las garantías? En este punto del discurso, la respuesta viene en la convencionalización. ¿Qué es la convencionalización? La convencionalización implica un control ya no únicamente constitucional, sino un control a partir de los derechos humanos. ¿Y por qué es importante la convencionalización? ¿Por qué debería tener asidero justamente en los juicios intraconstitucionales que se realizan a nivel estatal? Dentro de la teoría clásica del derecho constitucional y evidentemente traída a partir del pospositivismo, con Manuel Atienza y otros pensadores recientes, los derechos fundamentales tienen otra caracterización. Dentro de los derechos constitucionales, en genérico, tenemos 3 clasificaciones clásicas: derechos fundamentales, derechos programáticos y derechos de organización o de estructura. En esta primera clasificación, los derechos fundamentales han sido reconocidos como el reconocimiento de derechos humanos que están en las convenciones, los tratados y las cartas políticas internacionales dentro de las constituciones intraestatales, sea a manera de prescripción constitucional o a manera de desarrollo jurisprudencial constitucional por el órgano autónomo. Siendo ello así, y más aún dado la naturaleza de los derechos humanos, en cuanto son imprescriptibles, son omnipotentes, es decir, no necesitan ser reconocidos para generar obligatoriedad de vinculación, son intransigibles, pues esta nueva interpretación de los derechos fundamentales, enraizado justamente con el contenido convencional, implicaría al mismo tiempo que su respeto debía ser más allá de la misma presentación o invocación del Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir esto en sano cristiano? Quiere decir que no se puede soslayar o restringir el contenido esencial de un derecho fundamental sobre pretexto de su constitucionalización, porque al final de cuentas viene haciendo la internacionalización o internamiento de un derecho humano en la justicia constitucional interna. Ahora bien, si tenemos bien en cuenta ello, lo que debiéramos preguntarnos en este momento: ¿hasta dónde puede llegar el Tribunal Constitucional, precisamente, dentro de un Estado en lo que a interpretación de derechos fundamentales concierne? En el caso Lazzi versus Italia, un caso muy interesante al respecto, se desarrolla una de las instituciones más relevantes en los últimos tiempos sobre el derecho, que es el margen de apreciación. El margen de apreciación es una especie de derecho concesivo que reconoce la Corte Interamericana a los estados para que estos puedan, a partir de ciertos elementos que describiré a continuación, poder prever cómo se debe regular, prevenir, sancionar e indemnizar la cognición o la tratativa de los derechos humanos dentro de un Estado constitucional de derecho. El margen de apreciación quiere decir que es una especie de pauta o una carta abierta, o es el punto de legitimidad que determina que un Estado específico pueda justamente prever en su legislación interna, jurisprudencia o incluso en la tratativa de las decisiones jurisdiccionales la interpretación adecuada de los derechos humanos. ¿Esto qué implica? Implica que para poder llegar a este punto debemos tener en cuenta 3 cosas. La primera de ellas, que va conectada con la segunda, es temas de cultura e historia. ¿Qué quiere decir estos puntos? Que cada Estado, en atención a la cultura e historia que ha venido demacrando justamente a partir de la génesis de la constitución de la sociedad política y incidiendo más en otros involucramientos propiamente como la historia política, la emancipación, por ejemplo, en el caso del Estado peruano, la intervención española, entre otras circunstancias, debe determinarse de forma progresiva
¿Cuál ha sido el carácter político gubernamental que ha establecido las pautas para poder reconocer ciertos derechos humanos? Me preguntan en vivo cómo se pueden entender los derechos humanos. A ver, evidente, solamente por un cliché. Los derechos humanos tienen en la sentencia de la Corte Americana tres condiciones. Una, condición de libertades o condiciones propias de la dignidad del ser. Es decir, toda aquella condición que determine un involucramiento en el debido ejercicio de las libertades, sea vida, dignidad, salud, educación, para el perfeccionamiento del ser humano, constituye en sí un derecho humano. Es decir, por antonomasia, cualquier condición que permita que el ser humano no pueda desarrollarse a plenitud implicaría una no negación de un derecho humano. Es decir, es un ejercicio de libertades propiamente relacionados con la dignidad del ser. La segunda concepción de un derecho humano lo entiende como garantías intrínsecas. ¿Qué quiere decir? Son mínimas garantías de interpretación que debe tomarse en cuenta no solamente en el momento de establecer normativas, sino en el momento de proponer sentidos interpretativos en los que son la justicia interna. Y otro aspecto de los derechos humanos es entenderlos como derechos-obligaciones. ¿Qué quiere decir? Compromisos que asumen los estados para poder establecer los mejores lineamientos de interpretación y conformación de las normas, al mismo tiempo para prevenir y salvaguardar su tutela en el fuero nacional en un estado de equidad social para la debida tratativa de las partes. Es decir, yo busco a partir del Estado, órgano Estado, que los derechos humanos sean cumplidos, no solamente a nivel institucional, sino a nivel de todos los ciudadanos, para que ellos mismos aseguren una adecuada convivencia. Eso es propio. Continuando. Luego, el tercer elemento del margen de apreciación es el contenido legislativo o el desarrollo legislativo. Esto a la par con el contenido jurisprudencial. ¿Qué implica esto? El Estado debe tener en cuenta de qué manera ha ido reconociendo ciertas latitudes de los derechos humanos dentro de su legislación interna. Ejemplo. En el caso peruano, recientemente se ha venido debatiendo acercamientos jurisprudenciales que datan del reconocimiento del matrimonio homosexual, correctamente, como una institución jurídica que pueda ser reconocida en el Estado peruano. Un caso singular pasó con una pareja de dos hombres casados en el Estado mexicano, querían reconocer justamente la institución jurídica de su matrimonio para generar efectos jurídicos en el Estado peruano. Sin embargo, obviamente en la Oficina de Registros Civiles, la respuesta administrativa fue evidentemente una oposición, toda vez que bajo las reglas del derecho internacional privado, una institución jurídica de manera regulada por otro Estado no podía ser reconocida y darle eficacia jurídica. Sin embargo, una sala constitucional estableció que la fundamentación o la argumentación bajo la cual uno restringe el reconocimiento de un derecho debe ser estricta y reconociblemente avalada por la Constitución. Y dada cuenta que la argumentación bajo la cual se estableció justamente o precisamente esta improcedencia del reconocimiento fue discriminatoria en su entender, entiende que la argumentación o la motivación de la decisión administrativa era inconstitucional y por ende proscribe la interpretación y facilita el reconocimiento de esa institución jurídica. En ese sentido, esta triangulación en el margen de apreciación, llámese historia, cultura y al mismo tiempo desarrollo legislativo, es lo que posibilita al Estado de forma progresiva, y esto entiéndase bien, forma progresiva, incluir ciertos aspectos sustitutivos de un derecho humano, su regulación vía derecho fundamental o vía derecho fundamental de la Constitución o vía jurisprudencial. Ahora bien, la pregunta que en ese sentido cabe es ¿en qué medida el Estado, a través de sus órganos de justicia constitucional, sea la judicatura si es control difuso o vía órgano autónomo como sea Tribunal Constitucional, tienen como limitación, cómo puede limitarse la argumentación en estos casos? Bien. En estos casos las garantías se someten, en caso de derechos fundamentales que son derechos humanos, a una teoría que recientemente ha cogido más acérrimo en la justicia internacional convencional, que es la teoría progresiva de los derechos fundamentales. Esta teoría progresiva de los derechos fundamentales parte de reconocer que, dada cuenta de la naturaleza especial que tienen los mismos de la Constitución, por ser precisamente el reconocimiento de derechos humanos en la Constitución,
debieran justamente vincularse los efectos, las características esenciales de los derechos humanos. Hasta hace unos, bueno, por no decir hasta hace pocos años, lo que se entendía es que, si bien es cierto, los derechos humanos no eran ponderables, dada cuenta su inalienabilidad, es decir, no pueden ser transigibles, no son inalienables, sí se podía hacer con los derechos fundamentales. Esta posición, desde el punto de vista particular, no es compartida por dos situaciones muy concretas. En principio, bajo una regla estricta, los derechos fundamentales implican un reconocimiento, una impronta de un derecho humano. Si es el reconocimiento de un derecho humano, estos tendrían que recoger las mismas características de los derechos humanos. Y esto implica su intransigibilidad o inmutabilidad o inalienabilidad. Y si esto es así, ¿cómo queda entonces la bien llamada test de proporcionalidad o juicio de ponderación de derechos fundamentales? Los estados pueden recoger como derechos fundamentales derechos humanos y otro tipo de garantías, no necesariamente derechos humanos, de ahí que se creó una regla. Todo derecho humano puede ser un derecho fundamental, pero no todo derecho fundamental es un derecho humano. Si esto es así, cuando estemos ante la ponderación o el juicio ponderativo de derechos fundamentales que devienen del reconocimiento de derechos humanos, no hablaremos propiamente de un balancing sometido en la intervención o la incidencia de uno u otro derecho para justificar una interpretación constitucional, sino que debiéramos buscar, conforme establece Néstor Pedro Sagüez y Carlos Hackanson en el caso del Estado peruano, una posición o un sentido interpretativo que garantice que los derechos fundamentales aparentemente comprometidos, que tienen condiciones o naturaleza de derechos humanos, busquen una interpretación que garantice que todos ellos van a tener una igualdad de condiciones o dotativas dentro del sistema jurídico. ¿Qué quiere decir? Robert Alexy comentaba lo siguiente: el test de proporcionalidad tiene una gran crítica, el cual es que busca implementar o poner de manifiesto dos posiciones y hacer prevalecer una sobre otra. Si nosotros proponemos que la salida no debiera ser una supresión de interpretaciones, sino establecer que hay que buscar la interpretación más concordante o más congruente que garantice una adecuada tutela de los derechos fundamentales, pues propiamente no hablaremos de una construcción argumentativa restrictiva, que era lo que antes se veía en estos clásicos debates entre libertad de información o intimidad personal, o libertad de expresión e intimidad, etc. Es decir, ya no tendríamos que buscar propiamente que un derecho esté sobre otro, hablando en términos generales, sino buscar interpretaciones que garanticen que ambos derechos se salvaguarden. Hablamos de respuestas mediadoras, es decir, cuando yo proponga un sentido interpretativo constitucional convencional, lo que debo salvaguardar o proponer es no que mi posición sea la correcta, sino que mi posición sea la mayor garante o la que garantice mejor la defensa de los derechos fundamentales con relevancia o reconocimiento de derechos humanos. Esta propiamente debiera ser dicha o esta vinculación proponente. Ahora bien, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se puede reflejar esto en el caso venezolano? Evidentemente, el Tribunal Constitucional venezolano atraviesa uno de los principales problemas de legitimidad, y esto se ha visto repercutido en la actual Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente que, desde el punto de vista social o etiológico, recoge su legitimidad en la votación que hace, entre comillas, de forma democrática el pueblo para determinar vía referéndum si va o no va a la Asamblea Constituyente. En estas recientes elecciones, pues, lo que tuvimos era que ganó el sí. Sobre pretexto de crear una nueva constitución, gana el sí y se promueve la creación de una nueva gesta carta política. Evidentemente, a estas alturas lo que convendría recoger serían las opiniones que se vertió por las autoridades políticas, en este caso el señor Nicolás Maduro. El señor Nicolás Maduro a su tiempo dijo, bueno, esta asamblea constituyente propiamente no va a ser una nueva constitución, sino va a ser la reforma de ciertos elementos, propiamente elementos de naturaleza coyuntural que no permitan agilizar las cuestiones políticas dentro del Estado venezolano. Rara la participación del presidente venezolano, pero la misma rompe con el esquema propiamente de la Asamblea, que es justamente la nueva gesta de un nuevo espíritu político en cuanto a tratativa de los derechos importa.
Ahora bien, si esto es así, y tengamos lo que tengamos, como pasó en el Estado peruano en el año 92 con esta nueva carta política, lo que debe hacerse a partir de la misma es recoger justamente la convencionalización. Ni siquiera la Asamblea Constituyente podría rehuir justamente a los espíritus, a las garantías mínimas que determinan los derechos humanos. Y esto es así, y me dirán, ¿y qué pasa si es que en esa nueva carta política se restringen las latitudes de los derechos fundamentales que se han ido erigiendo, se han ido reconociendo con el tiempo en la Constitución venezolana anterior? Pues evidentemente ahí tendríamos que invocar nuevamente la tesis progresiva de los derechos fundamentales. Es decir, yo bajo invocación a ello, y evidentemente estos conflictos que se susciten posteriormente difícilmente serán resueltos por los órganos internos, definitivamente tendremos que ir ante la Corte Interamericana. Deberá ponerse en manifiesto que se han restringido ciertas garantías constitucionales, porque son las mínimas bases que determinan justamente el afianzamiento de la justicia internacional en lo que importa a derechos humanos. Entonces, no es posible que se pretenda deleznar o restringir vía renovación o reforma de la Constitución las garantías que ya se venían recogiendo en el Estado venezolano. Me preguntan en vivo cómo se puede diferenciar un derecho humano de un derecho fundamental y cómo se debe hacer el juicio de ponderación entonces como conclusión. Vamos a ver. Los derechos humanos son todos aquellos que se han reconocido a nivel internacional dentro de los tratados internacionales, protocolos como el protocolo de Kioto en tema de derecho medioambiental, o también lo tenemos en el Pacto de San José de Costa Rica porque regula ciertos límites de la pena de muerte en casos de juicios. Propiamente está a nivel internacional y evidentemente estos acuerdos internacionales son adscritos evidentemente por la mayoría de estados, por no decir su totalidad. Ahí es donde están reconocidos de forma prescriptiva. Esa es la concepción formal de los derechos humanos. La concepción sustancial es lo que previamente había establecido. Los derechos humanos son todas aquellas condiciones que vinculan o están vinculadas a la condición misma de la dignidad del ser humano. Al mismo tiempo pueden ser condiciones para su libre libertad de vivencia, puede ser el medio ambiente, el agua, como se reconoce en el Estado peruano. Al mismo tiempo constituyen garantías máximas y mínimas de la jurisprudencia o la justicia o el bagaje normativo de todo Estado, y obedecen también ser mandatos de cumplimiento para todo Estado dentro de la justicia interna. Esto es un derecho humano. Condición ligada a la condición de la dignidad del ser. Un derecho fundamental, o primero, hablemos primero de un derecho constitucional. Derecho constitucional son todos aquellos derechos propiamente reconocidos en una constitución. Eso es un derecho constitucional. Y dentro de los derechos constitucionales, de los múltiples que se pueden reconocer, están los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, por teoría general, son todos aquellos derechos humanos reconocidos dentro de la Constitución. Ejemplo, el derecho a la vida, que puede reconocerse en el caso peruano. Los derechos fundamentales están en el artículo 2 y 3 de la Constitución Política, el derecho a la vida, el derecho a la educación, entre otros más. Ahora, los derechos fundamentales también pueden ser establecidos por el propio Estado sin que sean reconocidos por los derechos humanos, y en esto pueden incluir ciertas garantías, por ejemplo, el derecho al debido proceso o el acceso a la tutela judicial efectiva. Es decir, dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales, por regla general, están los derechos humanos reconocidos en la Constitución, pero puede el Estado internamente agregar otras categorías u otras condiciones como derechos fundamentales que no necesariamente sean derechos humanos, ¿correcto? Entonces, si esto es así, lo que yo comentaba es lo siguiente. En el caso de la antigua tratativa de la ponderación, lo que teníamos era que, al tener derechos fundamentales, es decir, derechos constitucionales propiamente, sí se podía facilitar la interpretación constitucional restringiendo alguno de ellos para salvaguardar otro. Esto era el típico caso que veíamos en los casos de vulneración a la intimidad personal, sobre pretexto del ejercicio de libertad de expresión o información. Sin embargo, si nosotros tenemos en cuenta que estos derechos fundamentales, hay que identificarlo previamente, están ligados con el reconocimiento de un derecho humano, las características de derecho humano no se restringen o no desaparecen cuando se constitucionaliza el derecho humano. Es decir, el hecho de que un Estado reconozca en la Constitución política un derecho humano y lo convierta técnicamente por teoría en derecho fundamental, no habilita a los operadores jurídicos a justificar su intervención, su alienación, transigir en ellos, etc.
sino que al mismo tiempo tienen que reconocer sus características y buscar, ya no en un test de ponderación, sopesar un derecho sobre otro, sino lo que tienen que buscar es una interpretación congruente que permita, de forma más garantista, plantear una argumentación solvente de los derechos fundamentales sin que ninguno de ellos se vea perjudicado. Es decir, en vez de decir, por ejemplo, si tuviera un caso de intimidad personal con libertad de información, en vez de decir prima el derecho a la intimidad sobre la libertad de expresión, lo que tendría que decir con un sentido interpretativo, la libertad de información es una garantía de expresión y opinión pública que tiene que armonizarse con la intimidad personal en ciertos aspectos y se plantearán ciertos supuestos de aplicación. Eso implica una interpretación garantista, no una interpretación restrictiva. Entonces, la ponderación ya a nivel de derechos fundamentales que tienen connotación con derechos humanos involucra o implica un reto mayor para el operador jurídico. Ya no nos implica únicamente tratar de buscar tener la razón, como decían justamente en las tesis postulatorias de actores como Albert García Figueroa o como decía en su momento Dworkin, ¿no? Ese tema de conflicto de posiciones, sino debemos generar una tesis más creadora, más evolutiva, que permita justamente ya no enfrentar posiciones, sino confluir ciertos supuestos de argumentación que permitan garantizar la adecuada coexistencia y confluencia de los derechos humanos dentro de la justicia interna en lo que a la Constitución merece. Ahora bien, algunos dicen, y como escucho algunos comentarios, que los derechos humanos se podrían suspender. Cuidado con esto. Cierto es que los derechos humanos tienen una connotación de carácter autónomo, es decir, su mera enunciación implica su disfrute. Lo que tenemos como efectos suspensivos de los derechos humanos es cuando ya se hace el desarrollo legislativo. Y este desarrollo legislativo, que implica a su vez la intervención del Estado para poder justamente buscar su eficacia, como son, por ejemplo, el derecho a la educación o la salud, donde, valga la aclaración, si el Estado no interviene y no fomenta una construcción de escuelas o de sistemas médicos, o incluso en el sistema laboral, si no enfoca la promoción del empleo, pues difícilmente se podrá concretizar el disfrute de ciertos derechos. No podemos hablar propiamente ahí en esos casos de aplicación autónoma, sino aplicación programática. Y esto es lo que reúne la segunda clasificación de los derechos constitucionales. Estos derechos de aplicación programática, bueno, so excusa justamente la intervención económica del Estado, determinan justamente una aplicación progresiva, no es más que una aplicación progresiva a nivel geográfico y demográfico de la solvencia o eficacia de los derechos humanos. Evidentemente, si bien es cierto que todos tenemos, en un caso de la educación, la aptitud de poder estudiar o la aptitud de trabajar, nadie nos puede prohibir que nos eduquemos, nadie puede prohibirnos que trabajemos, depende también de las condiciones del Estado para poder promover que se generen escuelas y se promuevan, en caso de las instituciones privadas, focos de trabajo o, por el mismo Estado, promover justamente convenios que permitan aperturar plazas laborales en las entidades públicas. Entonces, hay que saber, cuando estemos ante casos de ponderación, definir en qué circunstancias estamos del desarrollo constitucional, propiamente como derecho fundamental autónomo o como derecho programático que implica intervención del Estado. Si ese fuera el caso, tendríamos que vincularlos adecuadamente para poder posicionar y centrar el conflicto. Es importante centrar ello porque definitivamente una inadecuada centración del conflicto va a determinar en posiciones argumentativas diferentes que no van a conllevar justamente al bagaje constitucional. Concluyendo, ya estamos casi en el limbo del tiempo. Lo que podemos determinar es que existen garantías mínimas que sopesan o condicionan el actuar del Estado. Si bien es cierto, hay ciertos derechos que habilitan que el Estado pueda regular, interpretar, sancionar o indemnizar la tratativa o la interpretación de los derechos humanos, sea como derechos constitucionales o en la jurisprudencia constitucional, siempre la interpretación ha de ser progresiva. Incluso la renovación de la Carta Política, como es el caso de la Asamblea Constituyente en Venezuela, no pudiera justificar la excepción de garantías constitucionales, como es el acceso a la justicia, el derecho a ser oído, participar de un proceso justo, imparcial, tener autoridades completamente imparciales en el momento de establecer la contienda constitucional, sea el caso, no es soslayable. Evidentemente, un conflicto de esos caracteres va a tener que ser discutido a nivel internacional. Difícilmente, bajo el estado político en el cual nos encontramos, no podemos poder dar soluciones internas.
bueno fuera el caso en que sí se diera. En el caso peruano hubo una situación particular donde una jueza evidentemente dio la contra a lo que fue pues los tribunales, establecía el fujimorismo en esa época, y claro, luego de la decisión fue destituida. Definitivamente esta convencionalización o reconocimiento de los derechos humanos en vista de la justicia internacional merece un especial estudio en los últimos tiempos, porque esta convencionalización, como justamente refiere el tema, ya involucra entender que los derechos fundamentales como tal, como los conocemos hace poco, no son únicamente derechos que están en la Constitución, sino involucran a sí mismo condiciones o características que ya están establecidas por la justicia internacional. Entonces, no pudiéramos, mal haríamos en todo caso, restringir justamente estas cualidades solamente por el reconocimiento de la Constitución. Recientemente, la Corte Interamericana, como procedimiento cliché, ha establecido, por ejemplo, en el caso peruano, preocupaciones. Ha emitido un pronunciamiento oficial donde ahí manifiesta su preocupación por la forma como se viene aplicando el caso de la prisión preventiva en el Estado peruano, entendiendo que se ha tomado antes como una regla excepcional de restricción de la libertad individual como una regla. Y esto precisamente por una inadecuada interpretación del test de proporcionalidad, justificando solamente la finalidad, que es justamente la presión procesal para los fines del proceso, cuando propiamente esto debiera ser una excepción a la restricción de la libertad individual. Pudiéramos hablar un poco más de esto, pero bueno, en definitiva, la participación trata justamente de, antes de fijar posiciones cerradas, abrir más conjeturas o plantear justamente nuevos estudios que involucren justamente un reconocimiento de los derechos humanos y su especial incidencia ya dentro de la justicia internacional. Espero que la posición haya sido de su agrado y encontrarnos evidentemente en otras circunstancias jurídicas para poder justamente abrir nuevos debates, foros que sean necesarios para el desarrollo de las nuevas constituciones jurídicas en Latinoamérica. Muchas gracias con todos ustedes.